Entonces ya vimos que para un sistema de ecuaciones, un espacio vectorial, en un espacio vectorial nosotros teníamos el espacio vectorial, ¿cierto? Y en realidad este espacio vectorial uno lo puede escribir como un conjunto que esté generado por ciertos elementos, B1, B2, hasta una cierta cantidad finita de elementos. Y el conjunto que está generado por ellos podría pensarse que es B y va a ser un espacio vectorial. ¿Ya? O sea, todo conjunto que es generado por una cantidad finita de elementos de un espacio vectorial, en realidad este va a ser W, va a ser un subespacio vectorial de un espacio vectorial B. Ese era un teorema que vimos. ¿Qué cosa eran los sistemas generados? Esto es que es el conjunto de todos los elementos que son combinaciones lineales de ellos, es decir, se pueden escribir de la forma A1B1 más A2B2 más hasta AN de N, donde todos los ASUI son valores reales con I entre 1 y N. Entonces, W va a ser este de aquí. Es una combinación lineal de todos estos vectores. Entonces, esto dijimos que era un espacio, podemos escribir el W como un sistema de generadores, tal que quiere decir que basta encontrar estos elementos para generar cualquier elemento de W. ¿Ya? El problema que teníamos es que de repente podríamos tener dos elementos que se pueden escribir de diferentes formas en nuestro conjunto. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, que, como le dice acá, la seguridad de un sistema de generadores. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia o dónde estará la diferencia para poder decir que siempre va a tener una única forma de escribir todos los elementos o que van a haber más de alguna forma de escribir un elemento? Entonces, vamos a considerar un sistema de generadores, un conjunto alfa, que tiene que ser siempre una cantidad finita de elementos de un espacio vectorial, y entonces el V va a ser el espacio vectorial generado por estos sistemas generadores. Entonces, por eso le coloco el menor mayor. Es decir, como les decía recién, esto quiere decir que cualquier elemento en B, este es B. Si B pertenece a B, entonces B se va a escribir como una combinación lineal de los elementos de acá, es decir, C1, B1, C2, B2, hasta CNB. Ya, la multiplicación por un cierto escalar y por los elementos que están en el conjunto de ser nuestro sistema generado. Entonces, lo puede traducir también de la siguiente forma, que en realidad cualquier elemento del espacio vectorial se puede escribir como una ecuación vectorial donde podría tener que encontrar estos valores, ¿cierto? Los x sub i hasta los x sub 1, x2 hasta n son valores que debo determinar para que este vector fijo b se pueda escribir como una combinación lineal de los elementos del sistema general. Y bueno, y tiene al menos una solución, esta ecuación vectorial va a tener al menos una solución en Kn o Nr. ¿Ya? Eso es de forma más pragmática. Si tiene al menos una solución, entonces quiere decir de que el conjunto que estoy considerando es un sistema generado. Eso es lo que habíamos visto. Y entonces, aquí podemos decir, bueno, tenemos varias preguntas. Una es que puede no tener solución, es decir, no voy a poder escribir, no, en realidad no estoy considerando este como un sistema generador para el conjunto que yo quiero. Eso puede pasar. O también, como les decía yo, puede ser de que encuentre más de una única solución, más de una solución, y por lo tanto voy a encontrar diferentes valores para un mismo vector. Es decir, hay dos formas de escribir ese vector. Y eso es lo que complica un poco porque me gustaría que cada uno tuviera una única forma de escribir para relacionarlo así equivalentemente uno y otro. Entonces vamos a ver la definición que viene. Vamos a definir, consideremos alfa, un sistema de generadores, B1, B2 hasta Bn, un subconjunto de B, sistema de generadores para B. Entonces vamos a definir esta relación.
donde esta relación es de los corchetes alfa, que va de B a las matrices de orden n cruz 1. Entonces tomo el vector B y lo lleva a su representación en la matriz, representación matricial. Esta matriz, fíjense como B es un espacio vectorial y alfa es un sistema generador, pues se puede escribir como C1, B1 más C2, B2 más y así sucesivamente hasta CNDN. Como yo conozco cuáles son los B1, B2 a Bn, sino que para todos los elementos van a ser los mismos, lo que va a cambiar son los valores de los C sub i, C1, C2 hasta Cn. Entonces esos son los que voy a representar en mi matriz. Entonces tengo esta función, ¿cierto? Una relación, esta relación que voy a tomar, ¿cierto? Que voy a tomar un cierto elemento y me va a dar un cierto valor aquí en las matrices. ¿Qué son exactamente los elementos? Las entradas de las matrices son exactamente las constantes de la combinación lineal. Esos son estos acá. ¿Por qué hablo de una relación y no una función? Porque por un momento, ¿cierto? Esto se puede escribir siempre para todos los sistemas generadores. Y acuérdense que para que sea función, toda imagen debe venir de una preimagen. Entonces, una única preimagen. Entonces aquí no es necesario que se cumpla eso. Por eso hablamos de que sea una relación. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el sistema generador 1, 1, 1, menos 1. Este sistema generador es un sistema generador para R2. Es decir, para cualquier elemento en R2 se puede escribir como combinación lineal de estos dos elementos. Es decir, x, y va a ser igual a un C1 por 1,1 más un C2 por 1, menos 1. Ya, entonces lo que está diciendo yo es que se pueden encontrar C1 y C2 que cumplan eso. Bueno, ¿cuáles serán? Será C1 más C2, C1 menos C2. Entonces, X es igual a C1 más C2, e Y es igual a C1 menos C2. Fíjense que si ahora tengo este sistema, quiero encontrar los valores de C1 y C2, si los sumo me va a quedar X más Y es igual a 2C1, entonces X más Y medios es igual a C1, que es lo que está aquí. Y si yo los resto, me va a quedar X menos Y es igual a C1 menos C1 es 0 y C2 menos C2 que va a ser C2. Entonces X menos Y partido por 2 va a ser igual a C2. Que es el término que encontré acá. Entonces para que cualquier elemento de R2 se pueda escribir como una combinación de lineal de este sistema generador, se deberían considerar estos coeficientes. Veamos. Lo hicimos por un lado, ahora lo quiero hacer por el otro. Es decir, quiero saber cuánto me va a dar X más Y medio por 1,1 más X menos Y medios por 1, menos 1. Entonces, esto es igual a X más Y medios, X más Y medios, más X menos Y medios, menos X menos Y medios. Ahora vamos a sumar estos dos, ¿cierto? Y entonces me queda X más Y más X menos Y partido por 2. En el otro lado me va a quedar X más Y menos X más Y partido por 2. Se me van las Y, se me van las X, me queda 2X partido por 2, 2Y partido por 2, y por lo tanto esto es igual a X, entonces necesito estos coeficientes para que la combinación lineal de estos dos vectores me dé el elemento que yo quiera. Así que lo mostramos por los dos lados, que en realidad son esos. Entonces, en nuestra relación que definimos, nuestro X, Y con corchete sobre el sistema generador alfa
va a ser la matriz X más Y medios y X menos Y medios, que son los coeficientes que debemos encontrar. Otro ejemplo a considerar, fíjense que el 1, 1, el 1, menos 1 y el 2,3 también es un sistema de generadores para R2. Entonces, ¿por qué? Porque generan todo el espacio. Al escribirlo así, ¿cierto? Puedo encontrar cualquier combinación lineal de los elementos y puedo dar el resultado. Entonces, por ejemplo, por el ejemplo anterior, ya X, Y se puede escribir como esta combinación lineal, así que el 2,3 lo puedo multiplicar por 0 y se va a mantener, ¿cierto? La misma combinación anterior. No estoy como agregando nada. Entonces mi matriz, ¿cierto? Mi representación matricial de los coeficientes con respecto a este valor X, va a ser este de aquí, con el 0 en la parte de la tercera coordenada. Pero en particular, también puedo ver, usando esta combinación, ¿cierto? Que el 2,3 va a ser 2 más 3 partido por 2, ¿no? Parece 3. 2 más 3 partido por 2, 1,1 más 2 menos 3 partido por 2, 1, menos 1 y el más 0 que va a ser 0. Va a ser 5 medios más 5 medios. Aquí me queda menos 1 medio más menos 1 medio, coma, un medio. Entonces aquí voy a sumar, me queda 5 menos 1 son 4 medios y 5 más 1 son 6 medios. Por lo tanto me queda 2,3. Así que estos valores, estos coeficientes, son nuestra representación matricial, ¿cierto? Para este elemento. Pero también, como el 2,3 es un elemento del sistema generador, puedo sacar de inmediato que vale 1 y los otros dos valen 0, por ejemplo. Y entonces el 2,3 también puedo tener una otra representación. Fíjense que aquí tengo una representación en X e Y, y aquí tengo la representación en la tercera variable Z. ¿Ya? Y eso no es seguro. Eso es lo que queremos tratar de que no se cumpla. Que ojalá nuestra combinación lineal, o sea, nuestra relación que estamos definiendo aquí, no sea simplemente una relación, sino que sea una función. Es decir, que exista una única forma de representar esta matriz para cada uno de los elementos de nuestro espacio vectorial. Porque si no, nos va a empezar a confundir cuál es el que vamos a usar, ¿cierto? En la misma forma puedo tener el 0,0, que lo puedo escribir así, y el 0,0 lo puedo escribir acá así. Ya fíjense que aquí tengo el coeficiente 5 medio, menos 1 medio y menos 1. 5 menos 1 medio son 4 medios, son 2, menos 2, 0. Así que me va a dar 0, 5 medios más 1 medio son 6 medios, son 3, y menos 3 son 0. Así que da 0. Y por otro lado, el 0 puede ser 0 por 0 por 0, que es como el más simple de todos. Entonces, de nuevo, no solamente el 2,3 se puede escribir de dos formas diferentes. El 0,0 también. En realidad, muchos de los valores. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando aquí? ¿Cuál es lo diferente que hay? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo así un poco más genérico para saber exactamente dónde está lo que estamos haciendo diferente para que den resultados que no queremos. Entonces, por el ejemplo anterior, es perfectamente generalizable, ya que si el conjunto alfa del sistema generador va a ser una cantidad de n elementos, puede existir otro elemento en B, tal que lo puedo agregar al sistema generador y encuentro otro sistema generador. O sea, si 8 vectores generan el espacio, 9 también.
Lo que va a pasar es que si yo sé que 8 generan el espacio, un conjunto con 7 vectores no van a poder generar el espacio. Ya, pues va a faltar uno. Pero si le agrego otro, no, ya tengo que generar el espacio. Así que puedo agregar cualquiera y va a continuar generando todo el espacio vectorial. Entonces, en nuestra representación podemos tener dos formas. Nuestro conjunto, nuestra relación W. Nuestra relación con respecto a la base beta. Vamos a tener esta representación matricial, ¿cierto? Donde voy a escribirle igual, como si fuera en alfa y en el beta le pongo 0, porque le estoy agregando un elemento que en realidad no lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque alfa ya genera todo el espacio vectorial. Así que solo basta considerar los elementos de alfa para que me dé la representación. Pero tenemos aquí una fuga de seguridad que le podemos decir, ya que si justo consideramos W el elemento que queremos agregar, ¿cierto? Y queremos saber su representación, este W tiene la particularidad de que también se puede hacer esta otra representación, donde todos los coeficientes anteriores son 0 y el último, que es también W, le coloco 1 por W. Por lo tanto, tengo que el conjunto, o sea, perdón, el elemento W va a tener dos representaciones diferentes. Y esa es nuestra fuga de seguridad. Porque la idea es que haya una forma solamente de escribir todos los elementos de nuestro espacio vectorial. Entonces, para caracterizar esta fuga de seguridad y construir un sistema de defensa adecuado, vamos a suponer que alfa es un sistema de generadores y que U, si es un elemento en B, tiene dos representaciones diferentes en este sistema, entonces debemos tener lo siguiente. Si U se puede escribir como una combinación lineal y otra, que son distintas, ¿cierto? Si estas representaciones son distintas, entonces va a existir un A sub I que sea distinto del B sub I, ¿ya? Puede ser que no sean completamente distintas, pero solo basta que uno sea diferente para decir que estas combinaciones lineales sean diferentes, ¿ya? Pero como tenemos el U como estas combinaciones lineales, ¿cierto? Entonces yo puedo poner que U es igual a U, donde U es igual a esta combinación lineal y U es esta otra combinación lineal. Entonces estas tienen que ser iguales, porque las dos son iguales a U. Si paso esto para el otro lado, ¿cierto? Lo que voy a hacer es pasar restando. Tengo una sumatoria desde el mismo elemento al mismo elemento, tiene la misma cantidad de elementos, y entonces voy a restar los coeficientes, que es lo que hago aquí. Y fíjense que aquí estoy encontrando una representación del 0, ¿cierto? Donde no todos sus elementos son 0. Porque dijimos que puede ser que alguno sea distinto. Entonces, si es distinto, pasa que en algún momento esta diferencia es distinta de 0. Todas las demás pueden ser 0, pero esta solo basta uno, pero en realidad voy a necesitar 2. Entonces, en realidad, el 0, como mostrábamos antes, se escribe de dos formas, con todos ceros y de la que encontramos, con la combinación lineal con las diferencias de esos coeficientes. Y ahí estábamos mal. Entonces, por conclusión, si consideramos estas dos proposiciones lógicas, U, elemento en B, se representa en más de una forma como combinación lineal de los elementos de alfa, y Q es igual a la proposición 0 de B, se representa en más de una forma como combinación lineal de los elementos de alfa, entonces tenemos que P implica Q. Es decir, si para los elementos que en B se pueden representar más de una forma, como una combinación lineal de los elementos, eso va a implicar que el 0 se puede representar más de una forma.
Entonces, en virtud de esta nuestra lógica, podemos decir que 0b se escribe de una única forma como combinación lineal de los elementos de alfa. Entonces, todos los vectores del espacio poseen la misma propiedad. ¿Ya? Aquí encontramos, ¿cierto? Nuestra conclusión al realizar el ejercicio es que si para todos los elementos se pueden escribir más de una forma, como una combinación lineal de ellos, de los elementos de alfa, entonces el 0 también. Entonces, lo contrario, podemos tomar que el 0 se escribe de una única forma y necesitamos que sea de una única forma, entonces eso implica que el P, o sea, cualquier elemento, se debe representar de una única forma también. Es decir, el contrarrecíproco yo quiero. El no Q implica no P. ¿Ya? Este va a ser nuestro mecanismo de seguridad para controlado por el vector nulo. Y entonces vamos a tener la siguiente definición. Porque la pregunta sería, ya, ¿y esto será muy a menudo? ¿Será que existe siempre? ¿O será que siempre voy a poder encontrar más de dos formas de escribir los elementos? Bueno, la definición me dice, consideremos un espacio vectorial, en cada espacio vectorial, alfa, un subconjunto de B, donde alfa es una cantidad finita de elementos. Diremos que alfa es un conjunto linealmente independiente en B, si el 0 se escribe de una única forma como combinación lineal de los elementos de alfa. Y lo vamos a utilizar por LI. Caso contrario, diremos que es un conjunto linealmente dependiente. O LB. Entonces, vamos a decir que un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de elementos es un conjunto linealmente independiente si la única combinación lineal de estos elementos para que me haga 0 hay una única forma de escribir esta combinación lineal. Es decir, todos los coeficientes tienen que ser ceros. ¿Ya? Si no pasa esto, es decir, hay más de una forma de escribir el 0, es decir, hay alguno, eso quiere decir, si ahora decimos que A1, B1 más A2, B2 más hasta AN, BN es igual a 0, eso quiere decir de que alfa es LD, si la combinación lineal del 0 quiere decir de que existe un A sub I distinto de 0. ¿Ya? Por lo menos uno. Entonces, para que sea linealmente independiente, todos deben ser iguales a 0 los coeficientes. Para que sea linealmente dependiente, solo basta encontrar uno que no sea 0. Entonces, veamos. Por ejemplo, alfa igual a 1, 3, 2 y menos 4. 1, 3 y 2 menos 4. Entonces lo que yo voy a querer es escribir un A1 por eso, más un A2 por eso, y quiero que sea igual al 0. Entonces esto es igual a 1 más 2 a 2, 3 a 1, menos 4 a 2, y esto es igual a 0,0. Y entonces me queda este sistema de aquí, ¿cierto? Me queda que A1 más 2A2 es igual a 0 y 3A1 menos 4A2 es igual a 0. Entonces, voy a hacerlo diferente ahí para que vean que igual da lo mismo de la forma que lo haga, no, tiene que dar el mismo resultado. Por ejemplo, si multiplico por menos 3 a todo, va a quedar menos 3 a 1 menos 6 a 2 es igual a 0. Y aquí me va a quedar 3 a 1 menos 4 a 2 es igual a 0. Entonces se me van esos. Y esto me queda menos 10 a 2 es igual a 0. Quiere decir que A2 vale 0. Y si A2 vale 0, eso sale de inmediato que A1 más 2 por 0 es igual a 0. Quiere decir que A1 es igual a 0. Entonces así veo de que la única posibilidad de que
esta combinación lineal me dé 0 es cuando los coeficientes sean todos ceros. Entonces, esto es linealmente independiente. LI. Desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Decir, este es el punto 1,3. ¿Ya? 1 y 3. ¿Ya? Este es el 1,3. Entonces, decir A1,1,3, lo que estamos diciendo son, el 1,3 lo vamos a multiplicar por algo, puede ser mayor que 1, menor que 1 o negativo, ¿cierto? Entonces, este valor va multiplicado por A1, puede estar aquí, 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 o también por ahí, toda esa recta. Y además, si es negativo, va a mantener la recta por aquí, vamos a ponerlo así, y continúa por aquí. Todos estos son los elementos de la forma A1 por 1,3. Donde A si vale 2, voy a amplificar por 2. Si A vale 1/2, va a disminuir a la mitad, ¿cierto? Si la es negativo, va a ser hacia 0. Y por otro lado, este es el 2, menos 4. Entonces, de la misma forma, puedo considerar los elementos que multiplicados por 2,4 sea mayor o menor que 1 y además negativos. Son negativos van a quedar acá, si son positivos me van a quedar de este lado. Estos son elementos de la forma A2, 2, menos 4. Entonces, esas son las rectas, ¿cierto? Que generan cada uno de nuestros vectores. Pero cuando tenemos la suma, nos tenemos que acordar la suma vectorial, ¿cierto? Tengo este vector y tengo este otro vector acá. Si yo lo sumo, ¿qué es lo que va a pasar? No sé si me va a resultar. Lo sumo. No, ahí. Lo sumo, me va a quedar ese ahí. Y este aquí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y entonces la suma me va a quedar este valor de aquí. Y este valor va a ser A1, 1,3 más A2, 2, menos 4. En realidad este caso A1 y A2 vale 1, ¿cierto? Pero si el A1 es más grande o más pequeño, esto va a ir siendo cualquier cosa. Entonces fíjense que la combinación lineal de estos dos vectores en realidad me van a dar vectores de cualquier elemento que estén en realidad fuera de estas dos rectas. Entonces sí puedo decir de que estos dos elementos son linealmente independientes porque las rectas solo se intersectan en el 0. O sea, el único punto donde la combinación lineal es igual a 0 es en este punto. Todos los demás son distintos y por lo tanto me van a dar valores diferentes. Entonces, esto es geométricamente visto como es un conjunto linealmente independiente. Tienen que estar en dos rectas, ¿cierto? Completamente diferentes, no haya intersección a no ser que sea en el 0. En cambio, si ahora tengo el 1,33, ¿cierto? Me doy cuenta que esto son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque me va a quedar que A1 más 3A2 y A1,3A2 va a ser igual a 0,0. Entonces me queda la misma ecuación en la primera coordenada y la segunda. Entonces en realidad el sistema de ecuaciones se reduce en una sola
y por lo tanto una variable depende de la otra. Así que no la puedo independizar, una depende de la otra. Por lo tanto, si la 2 vale menos 1, si la 2 vale 1 y si la 2 vale 2, voy a poder escribir, ¿cierto? Cuánto vale cada uno y me van a dar valores siempre para el 0. O sea, tengo valores distintos de 0, tengo valores distintos de 0 que me llegan al vector 0, que no es lo que queremos decir. Por lo tanto, es un conjunto linealmente dependiente, LD. Y si queremos verlo en geométricamente, acá está. Geométricamente, no sé si se va a ver, pero el de aquí, este es hasta aquí, es 1,1, es el vector. Y el otro está en la misma recta, y es 3,3. ¿Por qué? Porque el 3,3 es 3 por 1,1. Así que multipliqué por 3 al vector anterior, así que estoy en la misma recta. Por lo tanto, por eso son linealmente dependientes, porque no hay diferencia entre una recta y otra, son la misma. Es decir, la intersección entre ellas no solamente es el 0, sino va a ser una cantidad infinita de elementos. Entonces, es así se pueden ver geométricamente lo que pasa con los vectores en los conjuntos linealmente dependientes o linealmente dependientes. Bueno, y en el caso que teníamos anterior, el 1, 1,1, menos 1 y 2,3, ¿cierto? Me doy cuenta de que al resolver el sistema, fíjense que tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Así que ya, como sabemos del sistema de ecuaciones, ya sabemos que estamos mal, porque no vamos a poder encontrar una única solución. Y es verdad, entonces me va a quedar, al resolverla, me va a quedar dos incógnitas dependiendo de una tercera incógnita. En la 2 y la 1 en este caso quedó dependiendo de la 3. Por lo tanto, el 0 se puede escribir usando distintos A3. Por ejemplo, el A3 puede ser 0. Y aquí hay una forma, 0, 0, 0, me da 0,0. Pero si el A3 es 1, me va a quedar menos 5 medios, 1,1, más 1 medio, 1, menos 1, más 1,2,3. Entonces me va a quedar 5 medio más 1 medio más 2, menos 5 menos 1 medio. 5 medios menos, más 3. Entonces esto me queda, era 5,1 son 4 medios, menos 4 medios, es decir, menos 2 más 2. Y aquí me va a quedar menos 6 medios, es decir, menos 3 más 3. Es decir, esto me queda 0,0. Entonces tengo, para dos valores diferentes de la 3, tengo una representación del 0, 0. Así que ahí se ve claramente que nuestro conjunto es linealmente independiente. Es linealmente dependiente, es LD. Bueno, aquí hacen con más valor y nos damos cuenta que todo se hace en 0, así que tiene que ser linealmente dependiente. Entonces, podemos observar en realidad que podemos despejar una, ¿cierto? Y se puede escribir en realidad como una combinación lineal de las otras dos. Y si el A sub 3 es distinto de 0, en particular, puede ser 1, y el 2,3 se puede escribir como una combinación lineal de los otros dos vectores. Es decir, en realidad el 2,3, que es este de aquí, ¿cierto? Es la suma del 1,1 con el 1 menos 1, menos 1. Si sumo estos dos, me va,
con un cierto potencia, cierto coeficiente a los lados, ¿cierto? Me va a dar el 2,3. Así que en realidad este es el conjunto que es linealmente independiente, porque puedo elegir cualquier elemento, en particular el 2,3, y escribirlo como combinación lineal de los elementos de los vectores 1, 1 y 1, menos 1. Así que tengo un conjunto linealmente independiente, ¿cierto? Que va a estar asociado con el espacio vectorial de Rebus. Y el otro, si le coloco más elementos, ¿cierto? Va a ser linealmente dependiente. Otro ejemplo ya, ahora pensando en polinomios, uno puede pensar en este conjunto, el 1, 1 más x, 1 más x más x cuadrado. Es un conjunto, subconjunto de los polinomios de orden 2. Entonces, alfa va a ser linealmente independiente. ¿Por qué? Porque va a ser linealmente independiente. Para que sea linealmente independiente, el cero del espacio vectorial, es decir, el cero polinomial, se tiene que escribir como la combinación lineal de los elementos, es decir, A1 por 1, ¿cierto? Ahí está el 1. A2 por el segundo término, que es 1 más x. A3 por el tercer término, que es 1 más x cuadrado. O sea, A1 por 1 es A1, A2 por 1 es A2, A2 por x es A2x, y aquí me queda 3, A3x, A3x cuadrado. Quiero que sea igual al 0 del espacio vectorial, así que 0 más 0x más 0x cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agrupar los que son solo coeficientes, este y este, ¿cierto? Quedan ahí. Después agrupo los que tienen x. Y después agrupo los que tienen x cuadrado. Entonces ahora sí puedo igualar porque para que los polinomios sean iguales, sus coeficientes tienen que ser iguales. De aquí sale que A1 más A2 más A3 tiene que ser igual a 0. El A2 más A3, que es este de aquí, tiene que ser igual a este 0. Y el A3 tiene que ser igual a ese 0. Entonces, teniendo este sistema de ecuaciones, bueno, de aquí de inmediato sale que A3 es 0, pero si A3 es 0, lo reemplazo acá y entonces me queda que A2 es 0. Y si A2 y A3 son ceros, esta suma tiene que ser la única que A1 sea igual a 0. Entonces tengo que los tres valen 0, por lo tanto el conjunto es linealmente independiente en el conjunto de los polinomios. Ahora consideremos beta o otro conjunto, un sistema generador, 1, 1 más x, 1 más x más x cuadrado, y le vamos a agregar otro, 1 menos x menos 2x cuadrado. Entonces, beta, ¿será linealmente independiente o dependiente? Bueno, en realidad entonces para ver que sea linealmente independiente o dependiente, tengo que resolver esta ecuación. Y encontrar los valores de A1, A2, y A3 y A4, ¿cierto? Tal que me dé el 0 del espacio vectorial. Entonces, como lo hicimos recién, ¿cierto? Multiplicamos todo y me da esto de aquí, ¿cierto? Después los voy a agrupar. Agrupo los constantes, este y este, ¿cierto? Me quedan todos ahí. Después agrupo los que tienen x, y me queda ahí. Y luego uso los que tienen x cuadrado y me queda entonces ahí. Como quiero que sean iguales, entonces quiero que el amarillo sea igual al 0, el rojo sea igual al 0 y el verde sea igual a este 0. Entonces me queda un sistema de 3 ecuaciones, pero con 4 incógnitas. Lo más probable es que no vamos a poder encontrar soluciones. Bueno, entonces hacemos la representación matricial, hacemos operaciones elementales, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que me queda esta matriz, ¿cierto? Y esta matriz es esta no es la matriz amplia, es la matriz ya. Y esta matriz dice tiene infinitas soluciones, que van a ser A1 es igual a menos A4,
Ah, claro, porque como es 0 al otro lado, no hay nada que extender. Si le hacemos la extendida, ¿cierto? Esto va a ser 0, 0, 0. Y entonces aquí me va a quedar esta, me va a quedar que A3, no, perdón, esta me va a decir que A1 menos 2A4 es igual a 0. Y aquí voy a tener que A2 más A4 es igual a 0. Y aquí digo que A3 menos 2A4 es igual a 0. Entonces, A1 es igual a 2A4, A2 es igual a menos A4, y A3 es igual a 2A4. Entonces, todas las variables quedan dependiendo de la cuarta variable. Así que no tengo una forma única de determinar porque me queda una variable dependiendo de las otras. Por lo tanto, va a ser linealmente dependiente. Y su forma de escribirlo, ¿cierto? Van a ser así. O sea, todo me va a quedar dependiendo de A4. Entonces, eso es. Entonces, así tenemos que un conjunto podemos mostrar que sea linealmente independiente o linealmente dependiente para un sistema generador. Ese conjunto, el ideal sea que un sistema generador para un espacio vectorial y por lo tanto, para que determinar si estamos bien o mal, digámoslo así, uno puede decir de que debemos analizar si en realidad ese conjunto es linealmente dependiente o independiente. ¿Ya? Entonces tenemos dos definiciones en este caso. Vamos a tener la definición de sistema generador y ahora lo que es linealmente independiente. Entonces, para que no haya esa fuga de seguridad que estábamos hablando al principio, lo que en realidad tenemos que ver de que nuestro conjunto alfa, que va a ser B1, B2 hasta Bn, ¿cierto? Quiero que sea un subconjunto de B, ¿cierto? Esto va a ser una buena representación para los elementos de B, siempre y cuando alfa sea un sistema generador. Alfa es sistema generador. Y para que no haya fuga de seguridad, necesito que alfa sea linealmente independiente. Y los conjuntos que cumplen estas dos condiciones se les llama base. Alfa es base. Entonces, un conjunto que sea un sistema generador y además sea linealmente independiente, va a ser como los mínimos elementos que necesito para encontrar todos los elementos de B. O sea, entonces, como la base, porque todos los demás elementos van a ser combinaciones lineales de esos elementos que consideran. Así que esto es una definición, ¿cierto? Que considera las dos definiciones que habíamos visto, tal que alfa sea el menor conjunto que genera, tal que sea linealmente independiente de los elementos. Y a eso se le va a llamar base. Bueno, en la próxima clase vamos a ver bien cuáles son las propiedades de la base y cuáles son las bases que debemos conocer. No sé si hay alguna pregunta, consulta.